Bueno, me parece que ya tendríamos que comenzar la charla de hoy. Presentar a Orlando es un gran placer, es creo, muy conocido en el tema que va a trabajar en el día de hoy. He tenido el gusto de participar en algunas actividades con él, lo mío siempre desde lo parlamentario y desde lo nacional, pero nos hemos llevado bien. Orlando es abogado, escribano de la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría de leyes en la Universidad de Miami, es doctor en Derecho de la UBA, ha participado en la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Escuela de Abogados de Estado de la Procuración del Tesoro. Muy importante, es director de la Diplomatura del Consejo Deliberante en la Universidad Austral, un programa de excelencia junto a la Universidad Austral tiene esta diplomatura y la diplomatura general en temas parlamentarios, en los cuales participamos, así que realmente les aconsejo, si tienen ganas de ahondar más en los conocimientos, esta diplomatura es el lugar. Y me parece, no sé, Orlando, que debe ser la única que está a nivel universitario en este momento. No sé si hay otra de este nivel, digamos. Así que después nos contás. También es autor de 9 libros sobre derecho público y más de 300 artículos en revistas especializadas, así que cuentan ustedes con un experto en la materia. Les agradezco y les doy la palabra. Gracias por estar con nosotros, Orlando, y te escuchamos. Parece que no lo escuchamos a Orlando. Guillermo. Se desconectó, parece. Vamos a esperar. Se lo ve, pero... No se lo ve más, así que debe tener un problema, ahora vuelve. Bueno, esperamos. Mejor en la pandemia, no sé por qué razón. En la pandemia nunca se nos cortaban ni nada, y ahora en las últimas charlas hemos tenido problemas. Sí. Ahí está. Bueno, no sé si nos escuchaste, Orlando. Sí, te estaba escuchando hasta casi hace un minuto atrás, que ahora se cortó. Bueno, te pasé la palabra agradeciéndote que estés con nosotros y con gusto te escuchamos. Hola. Sí. Perfecto. Tengo congelado. Tal vez si apagás la cámara, Orlando, un rato hasta que vuelvas a tener buena conexión. ¿Vos decís que es mi conexión de internet? Bueno, vamos a... si fuera así, voy a tratar de apagar la conexión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, perfecto. Bueno, gracias por la presentación, Ale. A ver, la primera cuestión que intentamos plantear aquí es indudablemente la referida a la Organización Municipal Argentina, que es un tema no menor porque ha tenido una discusión de más de 160 años respecto de dónde se ubican los municipios en la organización federal argentina. Y este es un tema que ha tenido, como hoy nos toca y nos sacude estas decisiones de la Corte, varias decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que fueron perfilando el actual esquema, por lo menos en lo jurídico, constitucional, de la ubicación municipal. Sabiendo claramente que no es la única dimensión en la que se mueven estas cuestiones, es decir, hay una dimensión política a la cual me voy a referir, no menos importante, y que tiene que ver con el trasfondo de la cuestión autonómica. Es decir, cuando hablamos de municipalidades, uno de los temas que va a aparecer en cualquier debate es el tema de la autonomía. La autonomía planteada en términos jurídicos implica la capacidad del municipio
de establecer su propia organización, de elegir sus propias autoridades, de poder contar con recursos económicos y financieros para llevar adelante la gestión local, de poder prever su propia organización, y esos serían los aspectos centrales o esenciales que hacen desde el punto de vista jurídico a la autonomía local. Pero desde el punto de vista político, la autonomía es una situación de conflicto entre el poder político de la provincia y el poder político del municipio, que además tensionan con una tercera categoría de organización estatal, que es el Estado federal. Es decir, tenemos en la Argentina, siguiendo un esquema norteamericano, una tensión jurídica y política entre tres niveles de organización estatal. Habría un cuarto, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con su estatuto particular a partir de la reforma de 1994, pero básicamente lo que tenemos es una tensión entre tres organizaciones estatales que tienen, y este es el dato importante para mí de organización estatal, como destinatario y origen último de toda actividad a una misma persona, que es el ciudadano. Es decir, para el ciudadano no importa si es el Estado federal, el Estado provincial o el Estado municipal, es la misma persona que entiende que paga impuestos o tributos, muchas veces no tienen claro a quién le está pagando, pero quiere que le devuelvan algo a cambio de eso que está dando. Y es así donde la tarea de coordinar los esfuerzos entre las tres jurisdicciones en la Argentina nunca ha sido del todo eficiente, por más no decir que ha sido bastante ineficiente, y genera una dificultad notable para el vecino que no sabe por qué paga, a quién le paga y qué es lo que recibe. Cuando uno entra en la función pública local, la pregunta, ¿qué competencia tengo?, no puede efectuar desde el nivel de juego donde se encuentra. Ese es el aspecto práctico de la autonomía para quien está sentado en un cargo municipal. Tengo algún planteo de que se está cortando la imagen, o la imagen o el audio. No sé si están así. ¿Me escuchan ahí? Se escucha medio entrecortado, pero se escucha. Te voy a cortar el video, así se escucha mejor. Bueno, perfecto. Y avísame y confirmame si se escucha bien. Perfecto, ¿me escucha mejor? A ver, sí. Sí, perfecto. Bueno, Danelli, no quiero entrar en teorías conspirativas, pero todo es posible en estos tiempos. Y otro aspecto que se torna interesante de estas charlas es que se convierte en una especie de sesión de espiritismo, donde empezamos a preguntar si alguien está presente, no está presente, golpea, saber si está. Con lo cual, bueno, con esta dificultad seguimos adelante. Entonces, digo, el problema de la autonomía es un problema que, si uno lo tiene que visualizar en su aspecto práctico para no entrar en un gran dilema jurídico, tiene que ver con qué puedo hacer a nivel municipal que no sea algo que... Entonces, el primer punto, ¿qué es lo que puedo efectuar en cada caso? La cuestión en este punto es que la autoridad política pueda hacer aquello que expresamente está autorizado a hacer. Digo esto porque muchas veces me encuentro con funcionarios. Ese principio que uno puede hacer, y todo aquello que no está prohibido expresamente por la ley, que surge del artículo 19 de la Constitución Nacional, es válido para cualquier ciudadano o ciudadana en su rol de tal. Pero para el funcionario, la regla es la contraria. Solamente podrá hacer aquello para lo cual tiene una competencia expresa otorgada por el marco jurídico o implícita conforme al cargo que tiene, pero no más que ello. Lo que haga fuera de eso implica excederse de sus funciones o abusar de la función que se tiene, que por otra parte es también una figura penal. Dicho esto, cuando uno ve la historia del municipalismo argentino, encuentra que
Alberdi, que tomó el modelo del sistema federal norteamericano, tuvo en cuenta un dato importante, central, que era haber observado la importancia que tenía la municipalidad en el marco del ordenamiento jurídico norteamericano. De hecho, había sido un francés, Alexis de Tocqueville, que había sido enviado por Napoleón a investigar cuál era la fortaleza del régimen norteamericano, quien ya había anticipado que la gran fuerza de Estados Unidos residía en las municipalidades, es decir, no como se podía creer en el gobierno federal, sino los gobiernos municipales. Y alentado por esa idea, Alberdi incluye un texto en la Constitución que expresamente incorpora a los municipios. Esto no lo tiene la Constitución norteamericana, sí la Constitución argentina en el artículo 5. ¿Qué es lo que dice el artículo 5 de la Constitución Nacional? Que es justamente el que ha citado la Corte en el día de ayer para intervenir en los procesos electorales de San Juan y de Tucumán. Lo que dice el artículo 5 es que condición para que el Estado federal respete la autonomía provincial es que ese Estado provincial asegure tres cosas: el régimen republicano en su organización, la obligatoriedad de la educación primaria y, finalmente, el respeto por el régimen municipal. Lo que no dijo el constituyente en el artículo 5 originario es qué se entendía por régimen municipal. Y aquí interfirió una cuestión que es bastante propia de nuestro sistema jurídico, que es la tendencia a tomar instituciones de distinto origen. Y aquí lo que ocurrió es que, si bien el derecho constitucional que nos informaba nuestra propia Constitución de 1853/1860 era la Constitución norteamericana, lo cierto es que el régimen administrativo estaba fuertemente fundado, y actualmente lo sigue estando, en el derecho administrativo español, en el derecho administrativo francés y en el derecho administrativo italiano. Todos derechos administrativos, por estar debajo de la Constitución de esos países, estaba fuertemente imbuido de un espíritu restrictivo de libertades y por ciertamente propias de las municipalidades. Lo que hizo que para algunos autores, incluido Bielsa Padre, que tuvo gran injerencia en esto, cuando se hablaba de régimen municipal, el concepto de régimen era de autarquía, es decir, las municipalidades no eran otra cosa más que una descentralización del Estado provincial, y en consecuencia el Estado provincial podía definir en concreto, a mayor o menor gusto, qué límites le imponía a lo que los municipios podían o no podían hacer. Por cierto, esto fue tan importante en su extensión que incluso en Estados Unidos apareció toda una teoría restrictiva de la libertad de los municipios llamada Dillon's Rule, por el nombre que tenía un juez norteamericano, que en un planteo donde se discutía si la municipalidad podía impedir que una línea ferroviaria pasara por su municipalidad, estamos hablando del siglo XIX, en pleno momento de expansión de las líneas ferroviarias, el Estado le había otorgado la autorización para que esos ferrocarriles, que en Estados Unidos eran privados, pudieran pasar por el territorio de un municipio, y el municipio decía que no podía hacerlo por ese lugar, debía hacerlo por otro. Ahí la Corte del Estado de Ohio dice: Se corta, Orlando. En consecuencia puede definir qué competencia. Estados Unidos esto dio origen a definir qué podía hacer cada municipalidad. Hoy la realidad norteamericana indica que son muchos más los estados que están en favor de darle facultades a las municipalidades que de restringirlas. Pero esta discusión se dio también en la Argentina con un fallo de 1907 que de alguna manera intentó poner coto a la cuestión. ¿Qué es lo que hizo ese fallo en 1907? Bueno, ese fallo de Se corta.
Guillermo, ¿no podríamos usar el teléfono? Tal vez sí. A ver si, ¿por qué no le 107, que escribís? es municipalidad, que las competencias. Preguntale a ver si podemos, si se puede conectar por teléfono. ¿Me escuchan ahí o no? Se corta mucho. Tal vez Ok. utilizando el Ni siquiera con teléfono. datos. No. ¿Tampoco? Se te escucha, pero ¿Ah? hay momentos que se corta, aunque, digamos, no parece Aún cortarse. usando datos. En este momento estoy usando datos. No sé si es mejor la captación de señal. Sí, te escuchamos, a ver. Estaba con Wi-Fi, pero me parece que está más intermitente Wi-Fi que datos. Ahora estoy con datos. Sí. ¿Me escucha mejor? Sí. Perfecto. Entonces sigo. Les contaba, para resumir, por si no escucharon esa parte. Se dio en paralelo un tratamiento jurídico muy similar entre Estados Unidos y algunos países, entre los cuales está la Argentina. ¿Cuál fue esa similitud de tratamiento? Bueno, que Estados Unidos, en un caso judicial que tenía que ver con los ferrocarriles, decidió que la competencia para establecer el régimen local le correspondía a la provincia o al Estado, y que ese Estado podía limitar en el grado que quisiera la autonomía municipal. En la Argentina, el origen de esta teoría, que es el caso Ferrocarril del Sur contra Municipalidad de La Plata, también tiene que ver con ferrocarriles, pero ahí lo que se discutía era la facultad de la municipalidad de poder establecer una tasa municipal sobre una empresa que estaba concesionada, que era privada, pero que estaba concesionada por el Estado nacional. Y allí lo que la Corte dice es que la facultad tributaria municipal, que es el dato primordial, sin presupuesto no hay autonomía, y eso lo decía Alberdi cuando escribió el proyecto de constitución para la provincia de Mendoza, la Corte dice que esta facultad tributaria es una facultad tributaria provincial, y si no la delega expresamente al municipio, el municipio no tiene facultad de cobrar ese impuesto. La provincia de Buenos Aires sigue actualmente con ese. Pero lo cierto es que la Corte también tomó una definición en 1907, con lo cual sujetó lo que la municipalidad podía hacer o no hacer a la mayor o menor extensión de aquello que autorizara cada una de las provincias. Este estado de situación duró hasta el fallo Ribedemar contra provincia de Santa Fe. Y pasaron para ello más de 80 años, y la Corte, sobre el comienzo del filo de terminación de la década del 90, comienzos de la década de 1990, dicta dos fallos, Ribedemar contra provincia de Santa Fe y Municipalidad de Rosario contra provincia de Santa Fe, en donde en ambos casos lo que termina decidiendo es que la municipalidad era mucho más que un ente autárquico. Dice, es un ente autónomo. ¿Por qué es un ente autónomo? Primero, porque su creación no es por ley, como ocurre con un ente autárquico, sino que es constitucional, es decir, son las propias, primero, la propia Constitución Nacional la que reconoce su existencia. Y segundo, las provincias reconocen su existencia, con lo cual su origen no es por ley, como ocurre con cualquier ente autárquico, sino que es por disposición constitucional. En segundo lugar, lo que dice es, tiene un presupuesto de existencia mínimo que lo da su propia naturaleza sociológica. ¿Cuál es la naturaleza sociológica del municipio? Bueno, es gente residiendo en comunidad en un ámbito territorial dado, y comparte con esto las posiciones propias de cualquier organización estatal. Es decir, cualquiera que estudie teoría del Estado, organización estatal o educación cívica, en algún momento sabe que todo Estado tiene tres elementos: territorio, población y un gobierno, es decir, una relación de sujeción especial respecto a una autoridad. Los municipios reúnen esos tres requisitos: territorio, población y gobierno. En consecuencia, nos encontramos con una organización estatal. En tercer lugar, dice, a diferencia de una organización autárquica, los municipios dictan normas. Las ordenanzas son disposiciones legislativas. Como tales, comparten la naturaleza de cualquier otra ley provincial o nacional.
en el ámbito de la competencia que tiene el municipio. De hecho, para tener más en claro esta cuestión, la Corte se había expedido en una causa que fue Promenade contra Municipalidad de San Isidro, en donde se discutía si la ordenanza era un acto administrativo de alcance general o era, por el contrario, una ley. Y la Corte dice, en todo sentido, formal y material, la ordenanza es una ley y como tal comparte las mismas características que una ley provincial o una ley nacional. Entonces tenemos que en esas tres características, la municipalidad tiene características propias que la hacen un ente autónomo, diferenciado claramente de lo que podemos encontrar en un ente autárquico. Y si esto es cierto con respecto a la existencia, también lo es con respecto a la posibilidad de hacerlo desaparecer. ¿Por qué? Porque siendo un ente autonómico, la provincia no puede extinguirla sin que participe la voluntad de la propia municipalidad y sus habitantes. Cuestión que aparece en crisis en la provincia de Buenos Aires, para aquellos que son bonaerenses, es los procesos de división territorial municipal. Los que se han hecho, lo hicieron sin participación de la ciudadanía. Es decir, si uno recuerda la división de Capitán Sarmiento y en su momento la división de la Municipalidad de Morón, en ambos casos la división que hizo la provincia de Buenos Aires no consultó la voluntad popular. Tampoco, por cierto, lo hizo en la última división de Lezama y Chascomús, donde si bien es cierto que la población estaba a favor de esa división territorial, con el caso de Magdalena Pipinas, si bien es cierto, Verónica, si bien es cierto que la población estaba de acuerdo con las divisiones, en esos casos tampoco se la consultó, ni por plebiscito, ni por referéndum, ni por ningún mecanismo de participación local. Pero lo cierto es que la provincia no podría hacer desaparecer esa autonomía. ¿Y qué es lo que planteaba en Río de Mar la Municipalidad de Rosario? Bueno, en Río de Mar lo que planteaba la Municipalidad de Rosario era que el régimen de administración que se le imponía, y sobre todo lo que tenía que ver con el empleo público local, es decir, la carrera administrativa, el modo de ingreso y el modo eventualmente de cese de los empleados públicos municipales, estaba definido por una ley provincial. Es decir, la provincia de Santa Fe había regulado uniformemente para todo el territorio de su provincia el mismo régimen de organización de empleo público local. Y lo que cuestionaba la municipalidad era precisamente que esa facultad era estrictamente local. Y la Corte dice, es cierto que la organización de los recursos y de la gestión del personal local es una facultad que le corresponde a la municipalidad. ¿Por qué destaco esto? Porque nos muestra a su vez de qué forma algunas municipalidades, algunas provincias han decidido ignorar esta disposición de la Corte y lo que es más grave, la propia reforma constitucional de 1994 a la que ahora me voy a referir. Y el ejemplo del desconocimiento a esta norma de organización municipal es la provincia de Buenos Aires, que a pesar de la reforma de 1994, tanto en nación como en provincia, en el año 96 sanciona la ley 11.757, por la cual estructura todo el régimen de empleo público municipal a través de una ley provincial. Y esa norma perduró hasta el año 2014, en que la Corte de la Provincia de Buenos Aires, por un fallo motivado por el ex intendente de la Municipalidad de San Isidro, Melchor Abel Pose, determina la inconstitucionalidad de esa disposición provincial que unificaba todo el régimen de empleo público municipal, pero tardó casi 20 años en declarar la inconstitucionalidad, siendo que la Corte de la Nacional ya lo había hecho en el año 89 y que la reforma de la Constitución del año 94 había puesto punto final a esta cuestión, en particular que era el empleo público local. Y dato al pasar, recién en el año 2016, la legislatura bonaerense sancionó una nueva ley, que es una ley marco de empleo público provincial, sujeta a reglamentación por los municipios por vía de ordenanza y que establece inclusive la negociación sindical y paritarias a nivel municipal. Y el otro dato que es importante mencionar, hasta la fecha y desde el 2016 a hoy, 2023, solamente 51 municipalidades bonaerenses
tienen establecido un convenio colectivo con su contraparte municipal sindical. Es decir, que a la fecha de los 135 municipios, la mayoría no ha dictado su propio convenio colectivo y tienen problemas para establecer sus paritarias y el Consejo de Empleo Social y Económico que prevé la propia ley en la provincia de Buenos Aires. Pero volviendo a la historia nacional, ese fallo de Río de Mar y uno posterior, que es Municipalidad de Santa Fe contra Provincia de Santa Fe, abre lugar a la reforma de 1994. ¿Qué dice la reforma de 1994? Bueno, como la primera parte no podía modificarse, porque así se había establecido en el convenio que firmaron las fuerzas políticas y en la convocatoria de elecciones constituyentes, con lo que la primera parte dogmática no podía ser modificada, el artículo 5 de la Constitución sigue siendo el que era. Lo que se modificó es el artículo 123. Se incorpora el artículo 123, donde se establece que cuando el artículo 5 de la Constitución Nacional habla de régimen municipal, debe entenderse como tal a uno que garantice la plena autonomía institucional, política, administrativa, económica y financiera y sociológica de la entidad municipal. Esto quiere decir que para la Constitución de 1994, cada una de las provincias argentinas debe garantizar ese marco de autonomía para todas las municipalidades que están dentro de su territorio. Hoy, sin embargo, con más de 2.300 municipios en todo el país, la autonomía no está garantizada en su totalidad para ellos. Hagamos un breve repaso. En primer lugar, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su capítulo 7, no fue modificada, es decir, sigue siendo el mismo régimen desde el año 1934. El segundo gran deudor es la provincia de Santa Fe. A pesar que entre 1920 y 1923 tuvieron autonomía municipal garantizada por su Constitución, obra en su momento de don Lisandro de la Torre, lo cierto es que a partir de allí la provincia de Santa Fe retrocedió y nunca más garantizó la autonomía municipal. Y la tercera provincia que tiene un gran déficit en esto es la provincia de Mendoza. La provincia de Mendoza permite alguna autonomía mayor que la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, pero nunca se reformó en su constitución y hoy sigue siendo un régimen autárquico. ¿Cómo se expresa esa autarquía? En primer lugar, en lo que tiene que ver con la organización del territorio. Estas tres provincias tienen departamentos o partidos, como quieran llamarles, que significan que hay una cabecera departamental o cabecera de partido que tiene todo un territorio que comprende zonas rurales y zonas urbanas. Es decir, Mendoza, Santa Fe y Provincia de Buenos Aires tienen una capital que es única para un territorio que se le otorga, que suelen ser varios kilómetros de extensión a la redonda, y no importa que coexistan varias comunidades con pesos demográficos similares. Uno puede tomar como ejemplo a General Arenales en Provincia de Buenos Aires, con 4 localidades de igual peso, o puede tomar a un municipio de gran extensión territorial como Lomas de Zamora y se va a encontrar con Banfield, Temperley o la propia Lomas, con pesos demográficos similares y una única cabecera en Lomas de Zamora, o puede tomar La Matanza, con San Justo, Gregorio Laferrer, por mencionar una localidad, Ramos Mejía, y con una única capital ubicada en San Justo. Es decir, que estas tres provincias siguen teniendo una organización claramente de neto corte autárquico. Pero se nota mucho más en materia de recursos. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de crear impuestos locales. Dependen de que la autoridad provincial les confiera esa autorización expresa para únicamente establecer tasas. Las tasas son algo distinto que el impuesto. El impuesto grava hechos imponibles. La tasa es una contraprestación por un servicio que se recibe de parte del municipio, y esto limita mucho la capacidad tributaria de las localidades, lo que hace que dependa mucho más de la dádiva o de la mayor o menor generosidad que pueda tener la provincia en la distribución por vía de coparticipación de recursos hacia ellos. De hecho, en estas tres provincias que menciono, usualmente lo que perciben por recursos propios oscila entre el 40 y el 50% de su recaudación,
y el otro 50% depende de la coparticipación que otorga la provincia respectiva. Es decir, que hace a las municipalidades altamente dependientes de la atribución de recursos por parte de las provincias. Dicho esto, hay un conjunto mayor de provincias que garantizan la autonomía en reformas constitucionales que empezaron en el año 83 y que se fortalecieron a partir del año 1994. Tal vez entre aquellas provincias que mayor grado de autonomía confieren, debemos mencionar a la provincia de Córdoba, que ha sido en esta ciñera en el otorgamiento de autonomías municipales. Aún a pesar de que los propios cordobeses a veces se quejan porque dicen que en realidad hay todavía grados de restricción a la autonomía que tienen que ver con la manera en que se coparticipan recursos desde la provincia, y el dato de la administración financiera es tal vez el más importante, pero también lo señalan en lo que tiene que ver con algunas posibilidades de organización territorial, y en esas provincias que toman el municipio égido, es decir, el municipio solamente alcanza el ámbito en el cual presta servicios y que deja de desamparo zonas rurales que dependen de servicios que otorga la provincia y que a veces no son lo suficientemente buenos, convenientes o adecuados conforme a las necesidades locales. Pero además, si uno debe entrar en la realidad política, por eso decía que la autonomía no solamente tiene que ver con la economía, sino que y con la organización jurídica, sino también con los aspectos políticos, en la organización política hay varios factores que tienden a dinamitar o de alguna manera, parezco estar utilizando alguna expresión de Macri, pero tienden a dinamitar o dificultar la plena autonomía. ¿Y a qué me refiero? Primero, cuando uno piensa en la organización política, se encuentra que la organización de nuestros partidos políticos tienden a ser verticalistas, es decir, tienden a centralizarse, y cuando uno piensa en la referencia de cualquier político o partido político de proyección nacional, va a encontrar que la cabeza de esa organización, la cúspide, está dada en alguien que está ubicado en Capital Federal o en la capital de la provincia respectiva. Y eso genera una cierta centralidad que se ve fortalecida por otros factores, que no solamente ya son políticos partidarios, sino también son sindicales. Los sindicatos tienden a ser federaciones o uniones con cabecera nuevamente en la capital federal. De hecho, de lo que nos interesa, la Federación de Empleados Municipales tiene cabecera en capital, más allá de que sea una federación que nuclea a los distintos sindicatos provinciales y municipales, lo cierto es que nuevamente centraliza y pone cabecera en capital. Cuando uno piensa en las empresas y en los grandes grupos empresariales, en términos generales, también están centralizados. Sus cámaras están en capital, pero además la cabecera y constitución de las personas jurídicas que pensemos, uno habla, por ejemplo, de Syngenta, si quiere hablar del sector agropecuario, pero puede hablar de Monsanto o de cualquiera de las grandes empresas que tienen actuaciones en las municipalidades rurales de nuestro país, tienen su sede en capital, también en capital federal. ¿Y esto qué implica? Que bueno, que a cualquiera de estos actores, si uno le ofrece la alternativa de negociar con cada uno de los 2.300 municipios o de hacerlo en la capital provincial, con la provincia, o mejor aún, en el Congreso de la Nación, con la autoridad nacional, va a intentar hacerlo únicamente con ella y lograr uniformidad de algunas leyes y evitar la contienda o el problema con cada una de las municipalidades. Menciono esto como factores centralizadores que conspiran también contra las autonomías, porque a veces uno observa leyes de carácter provincial que podría uno discutir si no están minando o dificultando la gestión local. Y va a encontrar que este problema aparece en temas que parecieran estrictamente locales. Le pongo un ejemplo, las antenas de telefonía celular. Las antenas de telefonía celular, por lo menos a nivel local, tienen dos capítulos. Primero, en qué lugar se instalan las antenas, y pareciera que definir qué hago con mi territorio, dónde instalo una antena o no, es un tema eminentemente local. Y la segunda cuestión, que es qué tasa o qué impuesto pagan. Y normalmente las municipalidades cobran por estas dos tasas. La tasa de habilitación de la antena, que tiene que ver con la ubicación y vigilancia
de la antena autoportante o de la infraestructura que se utiliza para colocar la antena, y luego una tasa de seguridad, higiene o tasa de servicio general que se cobra a la empresa prestadora del servicio de telefonía o de transmisión de datos. Es decir, dos aspectos en donde interviene la esfera local: en la radicación o la ubicación física de esa antena, y el segundo aspecto en lo que tiene que ver con la tasa que le cobro por esa instalación. Bueno, algunas provincias, como la provincia de Mendoza, en algún momento legisló en forma uniforme en todo el territorio qué hacía y dónde se podían colocar las antenas. Esto tenía que ver con una pelea que se daba entre autonomías locales, donde muchos municipios, frente al reclamo del vecino, que entendía que una antena podía generar una radiación electromagnética peligrosa y consecuentemente poner en riesgo la vida de los vecinos, decidían erradicarla de su territorio. ¿Y qué hacía? Bueno, utilizaba la capacidad de la antena que estaba cercana. Y lo que ocurrió es que el vecino, el municipio vecino, dijo, bueno, si en el municipio contiguo no va a haber antena, yo también la saco de mi territorio. Conclusión, nadie tenía conectividad cuando entraba a la provincia. En conclusión, la provincia decidió uniformemente establecer parámetros únicos de regulación. Y algunas municipalidades, inclusive después, intentaron generar una respuesta estética al riesgo que percibían los vecinos. Si uno va por ejemplo, la municipalidad o departamento de Godoy Cruz, va a encontrar que las antenas, algunas de ellas están escondidas en una especie de palmeras, que si uno lo observa y estéticamente cree ver una palmera, y la palmera no es más que una infraestructura portante de antenas, es decir, lo que hace es disimulársela con una estética determinada, o bien se la coloca en determinados edificios fuera de la vista de la gente, lo cual no significa que la antena no esté, sigue estando, pero en un lugar no visible. Y a pesar de los esfuerzos que hacen las municipalidades por tratar de conservar la autonomía frente a esta interferencia que a veces provocan las provincias, la Corte no ha ayudado porque en un caso que es la Municipalidad de Güemes contra Telefónica Argentina y Movistar, decide que el lugar donde se instala la antena es competencia local en tanto y en cuanto no interfiera con la calidad de la señal que se recibe. Si interfiere, entiende que es un servicio de carácter interjurisdiccional y que la competencia, en definitiva, le corresponde a la propia empresa en combinación con hoy sería ENACOM, que es el ente que regula el servicio de telecomunicaciones. Entonces estamos en áreas y lugares donde uno dice esta cuestión es estrictamente local, en contiendas o en dificultades que tienen que ver con qué puede hacer y qué no puede hacer. Ahora bien, ¿qué resultaría indiscutible que debiera ocurrir en una provincia que organiza autonómicamente a sus municipalidades? En primer lugar, tengo o no facultad constituyente, que es lo que se define como Carta Orgánica Municipal. Bueno, estas tres provincias que menciono no tienen competencia en materia de generar su propia Carta Orgánica Municipal. Ni Buenos Aires, ni Mendoza, ni Santa Fe permiten que esto ocurra así. Sí permiten las provincias que reconocen la autonomía. Entre las últimas a incorporarse a ese grupo de provincias se encuentra la provincia de Entre Ríos, que reformó su constitución más recientemente e incorporó la posibilidad de facultades constitucionales constituyentes a nivel municipal. ¿Qué permite la Carta Orgánica Municipal? Bueno, que dentro de ciertos parámetros, que usualmente da la Constitución Provincial o una ley común provincial, puedan definir su propia organización municipal. Es decir, pueden definir cómo se gobiernan, de qué manera se estructuran sus instituciones, si cuentan con tribunal de cuentas local o no, cómo se establece su organización de consejo deliberante, cómo se eligen sus autoridades, es decir, esa carta es su constitución local. Hoy en el territorio nacional, ya le digo, hay tres provincias que no lo permiten de ninguna manera, hay provincias que lo limitan, la mayoría ha tomado el esquema cordobés de tener categorías municipales, primera, segunda y tercera categoría, permiten las cartas municipales para los municipios más extendidos, no lo permiten para las municipalidades más pequeñas, e inclusive en las municipalidades más pequeñas van a un régimen de comisión o a un régimen de delegado donde en algunas provincias incluso ese delegado lo nombra la provincia, ni siquiera la delegación la hace el municipio, como sí ocurre en la provincia de Buenos Aires, para aquellas localidades que no son cabecera de partido y que tienen un delegado del intendente municipal. Esta
digamos, perplejidad que genera la existencia de multiplicidad de regímenes jurídicos, hace, por un lado, que cuando hablamos de cartas orgánicas municipales tengamos todas estas limitaciones. Vayamos al segundo aspecto, que es la posibilidad de elegir a las propias autoridades. Es decir, una condición básica de cualquier autonomía local es poder elegir a mis autoridades. Bueno, acá encuentro que hay algunas provincias que limitan la potestad de convocatoria al acto eleccionario. El ejemplo clásico y más fuerte de esto es la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque las intendencias municipales deben convocar a elecciones en la misma fecha que se hace la elección a autoridades provinciales. Y esta es una limitación importante, porque a diferencia de lo que ocurre, incluso en provincias que limitan la autonomía, como Mendoza, que permite, sin embargo, que sus intendentes municipales puedan convocar a elecciones en fecha distinta de la que se celebra la elección provincial. De hecho, el fin de semana pasado, 7 departamentos de la provincia de Mendoza convocaron elecciones que fueron con fecha distinta a la prevista para la elección provincial. Bueno, la provincia de Buenos Aires obliga a que las elecciones municipales se hagan en la misma fecha que las elecciones provinciales. Y esto es un problema porque ata la elección local a la elección provincial. Y cuando uno va al cuarto oscuro, lo que está votando es múltiples categorías en forma simultánea. Con el agravante de que por lo menos ya hasta ahora también lo ha hecho en simultáneo con la elección nacional. Con lo cual el elector encuentra en simultáneo la elección a presidente y vicepresidente, senador, si lo hay en ese turno, diputados nacionales, gobernador y vicegobernador, senadores provinciales en la sección que corresponde, sino diputados provinciales, sumado a intendente y concejales y consejeros escolares, es decir, una lista de 7 u 8 categorías a la cual se le suma que en elecciones primarias va a haber multiplicidad de candidaturas posibles en esas distintas categorías, y eso determina no solamente que las boletas midan más de 1 metro, sino que cuando uno va al cuarto oscuro tiene una dispersión enorme de lo que puede votar y no votar, lo sabemos los bonaerenses, con una dificultad enorme para cada una de las elecciones. Bueno, esto es lo que vamos seguramente a volver a encontrar en estas primarias. Tercera cuestión que tiene que ver con la autonomía. ¿Qué recursos cuento? Y yo ya anticipé que en la mayoría de las provincias este pasa a ser un problema permanente, porque las provincias, incluso que reconocen la autonomía municipal, tienen problemas al momento de distribuir fondos. Esto pasa, por ejemplo, en provincias que tienen una enorme declaración de autonomía, como la provincia de San Luis, la provincia de La Rioja o la provincia de Río Negro, que uno lee sus constituciones y reconocen expresamente la autonomía municipal, pero al momento de otorgar los fondos, obviamente aparecen problemas que han llevado, en el caso de La Rioja, a que la ciudad capital de signo político distinto al de la provincia, por lo menos hasta esta última elección del domingo pasado, haya ido a la Corte Suprema a reclamar por sus fondos. El cuarto aspecto tiene que ver con la carrera administrativa, donde esa carrera administrativa y la administración son y deben ser locales. Sin embargo, como mencioné en el caso de la provincia de Buenos Aires, sigue habiendo interferencia también a ese nivel. Y finalmente, en un dato que para mí es relevante, es el control. ¿Por qué? Porque aún provincias que dicen ser autonómicas, como el caso de la provincia de Neuquén, cuando tienen que controlar las cuentas municipales, la apelación es realizada ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén. Esto quiere decir que aún en ese supuesto, quien termina revisando las cuentas municipales y consecuentemente pudiendo imponer multas o cargos a las autoridades municipales es una autoridad provincial. Pasa también en gran parte del país donde tribunales de cuentas siguen siendo provinciales y decidiendo sobre las cuentas municipales. Y finalmente, el último gran punto donde se juega la autonomía local es en materia judicial. ¿Por qué? Porque salvo alguna provincia patagónica, el resto del país no tiene justicia contencioso administrativa municipal. La justicia en todas sus esferas es provincial. Y en esto hay un dato importante. La justicia de faltas, por más que se llame justicia, no es justicia. Es una función jurisdiccional de la administración pública. Y en consecuencia,
no hay ninguna autoridad judicial estrictamente que lo sea local, sino que es provincial. Esto quiere decir que al momento de juzgar cualquier acto de la municipalidad, piensen desde la caída de un árbol que rompe un auto, hasta el empleado municipal o empleada municipal que atropella a alguien utilizando un auto de la municipalidad, hasta la mala praxis cometida por un médico o un enfermero o enfermera de una municipalidad, el juzgamiento es por parte de la justicia provincial. Esto quiere decir que no tengo un par judicial municipal que me esté juzgando, sino que quien lo hace es la autoridad provincial. Y esto ocurre particularmente en un fuero sensible al poder político, que es el fuero contencioso administrativo, donde decido cuestiones que tienen que ver con la administración pública local. Piensa en el reclamo de un empleado público municipal frente a la municipalidad. Se hace ante la justicia provincial, hoy con una ventaja, que es que la mayoría de nuestras provincias han dejado de lado el Código Varela, código de 1900, que imponía que cualquier acción judicial se interponía por acción ordinaria y originaria frente al máximo tribunal provincial. Esto suponía que en la mayor parte de nuestras provincias, para poder reclamar ante el municipio, había que ir a la capital provincial. Afortunadamente, en los últimos 20, 25 años, eso se ha modificado y hay juzgados contenciosos administrativos o con competencia contenciosos administrativos cercanos que pueden juzgar lo que ocurre en las municipalidades, pero no deja de ser, nuevamente lo reitero, una autoridad provincial, judicial, la que decide la suerte de muchas de las cuestiones que se analizan y se resuelven a nivel municipal. Y tengan presente que algunas de esas decisiones pueden ser costosísimas para el municipio. Imaginen que una mala praxis médica o eventualmente el error que se cometa en cómo se establecen algunos impuestos o tasas municipales va a ser pagado por una gestión municipal condenada a nivel de la justicia provincial. Menciono algún ejemplo que tiene que ver con alguna decisión municipal de imponer una tasa como fue Santa Rosa en su momento en La Pampa, y que la condena porque esa tasa estaba mal cobrada, la recibió una gestión municipal ulterior, y era un juicio millonario en términos de tener que pagar una cuenta que no había generado el intendente que siguió, que había generado una intendencia anterior, pero que la condena se la había impuesto la provincia, es decir, la justicia provincial. Entonces digo, ¿cuál es el panorama actual? Bueno, el panorama actual que tenemos es muchas provincias, estas que mencioné claramente desconocen la autonomía local, muchas en los papeles y en la Constitución la reconocen, pero en la práctica no lo hacen, o condicionan fuertemente a la autoridad local en virtud de las apetencias y decisiones que se toman a nivel provincial. Y ahora, en el plano estrictamente político, ¿cuándo se nota la falta de autonomía? Usualmente cuando me toca ser gobernante de un partido opositor a quien gobierna la provincia. Ese es el momento en que uno sabe que tiene un problema porque no cuenta con los recursos propios, no lo puede administrar de una manera tal como pretende, o con la autonomía necesaria para hacerlo, y queda condicionado a decisiones que corresponden a un gobierno provincial que, por preferencia política partidaria, y esto es lo grave de la situación, decide priorizar a sus propias municipalidades en perjuicio de aquellos municipios o comunas que están gobernados por partidos opositores a aquel que tiene la conducción provincial. Ese es el ámbito en el cual usualmente aparecen estas discusiones y se hacen agrias, con un dato que muestra el tiempo y que también es grave. El partido político que está en la oposición al gobierno provincial promete, cuando va a estar en el gobierno provincial o cuando acceda a autonomía municipal, y se olvida cuando llega a ese puesto, tan pronto como llegó, de otorgar esas autonomías, no teniendo presente que el ciclo de la República es de rotación permanente y que uno no sabe en qué momento le va a tocar estar en la oposición. Con lo cual, si algunos fueran inteligentes, cuando les toca estar en el gobierno provincial, otorgarían autonomías que le garantizarían en el rol de opositor posterior tener las herramientas para poder desarrollar una gestión de gobierno mejor y más lúcida, teniendo presente aquello con lo que empecé. Todo gobierno nacional, provincial o municipal
no puede olvidar que en el comienzo y en el final de toda la gestión pública está el ciudadano. Y el ciudadano es único y es el que interpela qué hacemos con sus recursos en los 3 niveles de Estado. Si le damos una respuesta o no le damos una respuesta, y en realidad, y en lo que estamos notando en el día a día, cada vez le interesa menos saber cuál es el gobierno obligado, quiere respuestas. No le importa si es el nacional, si es el provincial, si es el municipal, quiere respuestas. Y en realidad, además, el que está más obligado es el que está más cerca, porque es el que el vecino puede ir a golpear la puerta. Lo sabe cualquiera de ustedes que sea concejal, concejala, intendente, haya estado en la función, y a nivel local somos más interpelados que en cualquier otro nivel de gobierno, porque estamos sencillamente a la vuelta de la esquina de cualquier vecino o vecina que tenga estos problemas. Bueno, les agradezco la paciencia, la tolerancia por la dificultad técnica, y quedo abierta a las preguntas que puedan tener. Sí, Orlando hicieron varias preguntas acá en el chat. No sé si las logras ver o quiere que se las diga yo. A ver, ya intento, inicio mi video. A ver. No puedo verlas en este momento, si las pueden refrescar. Sí, te las puedo decir yo. Perfecto. María del Carmen puso, me interesa el tema de los avales para los candidatos, los que se necesitan para competir. Bien, el aval a una candidatura depende de cada organización jurídica. Yo no sé de qué municipalidad o lugar me está hablando, porque eso es la organización del sistema de elecciones, y el aval a las candidaturas tiene que ver con cada municipio, cada localidad. No hay un régimen jurídico único para todo el país respecto a los avales para candidaturas. Habría que ver bajo qué régimen jurídico está haciéndose la consulta para ir a su código electoral y ver en concreto qué es lo que está pidiendo como aval en esa localidad. En esto no hay una respuesta unívoca. Cada uno depende de la localidad donde esté y el código electoral que se esté aplicando, provincial o municipal. Sí, yo le contesté también, me anticipé a esta respuesta porque Girotti, que Cristina va a seguir con el tema electoral el lunes, así que Perfecto. tal vez se puede replantear esta pregunta el lunes, o si hay alguna cuestión muy específica, que nos consulte por vía mail y bueno, buscamos la respuesta. Perfecto. Es así, depende de cada sistema electoral, el número de avales que requieren. Perfecto. Después Fernanda, Ciudad de Rosario, preguntó, quisiera consultar si la Municipalidad de Rosario pudiera solicitar a través de una medida de amparo a la Corte su autonomía para poder tomar decisiones en seguridad, que hoy es una emergencia, para preservar la vida de los ciudadanos. Lo consulto sin ser política ni abogada. Gracias. No, Fernanda, es un muy buen punto. A ver, la Municipalidad de Rosario está bajo un régimen como tienen las provincias que mencioné. 5 provincias solamente en la Argentina prevén fuerzas policiales municipales. 13 provincias permiten la posibilidad de hacerlo en coexistencia con las provinciales, y el resto de las provincias no lo permiten. Entre ellas está Santa Fe, provincia de Buenos Aires, provincia de Mendoza. ¿Qué ocurre en estos casos? Bueno, que uno podría sostener que la situación que tenés no alcanza con el servicio de asistencia que brindes desde el municipio, que seguramente lo hacen por 2 vías, que es el régimen de vigilancia electrónica, usualmente lo proveen los municipios, las cámaras me refiero, y la vigilancia electrónica, o por medio de asistencia con patrullas o con dinero para solventar patrullas o comisarías, que eso lo hacen la mayoría de los municipios en Argentina. La verdad que es posible pensar en alguna medida extrema donde ante la cuestión de inseguridad sea el municipio que pretenda también colaborar o coadyuvar con las fuerzas provinciales. Pero probablemente en el estado actual de situación te puedan responder que la organización de la policía la define la provincia, y en ese punto tengas un inconveniente grave en cuanto a lograr una acogida. Pareciera más una cuestión de definición constitucional y de decisión política y a discutir en el campo de la política que a resolver judicialmente. Perfecto. También hizo otra consulta Osvaldo, que preguntó qué irregularidades encontró la Corte
Suprema para suspender las elecciones en Tucumán y en San Juan. Ah, bien. A ver, es interesante el fallo porque el dictamen de la Procuración desaconsejaba intervenir, decía que era una cuestión local, que era una cuestión de organización constitucional de ambas provincias. ¿Por qué habilita? Bueno, la Corte dice que habilita porque lo que se está poniendo en juego es una cuestión esencial para el régimen republicano, que es la elección periódica de las autoridades y su renovación. Entonces dice, el artículo 90 de la Constitución tucumana y el artículo 175 de la Constitución de San Juan a primera vista no merecen una interpretación distinta respecto de que no hay más reelecciones posibles. Y tanto el candidato Mansur como el candidato Uñac, rotando el rol que tenían, o en el caso de Uñac, forzando una nueva reelección, cuando había sido vicegobernador de Gioja, es decir, en el caso de Uñac tenía una vicegobernación y 2 gobernaciones. La Constitución de San Juan permite 2 reelecciones. Dice, bueno, ya cumplió un primer mandato de vicegobernador, cumplió 2 de gobernador, integró la fórmula, no puede ser reelegido. Y en el caso de Tucumán, Mansur fue 2 veces gobernador, no puede integrar nuevamente la fórmula como vicegobernador. Pero esto lo decide en el momento y solamente de modo cautelar, es decir, no llegó al fondo de la cuestión, que es definir si pueden o no ser candidatos. Para resumir, lo que la Corte dice es, a primera vista, entiendo que esos 2 artículos, el 90 y el 175, impiden una nueva presentación. Si hago el acto electoral que va a ser este domingo próximo, después no puedo, o mejor dicho, si lo hago, si bajo esas candidaturas, el precio es mucho mayor, porque la ciudadanía ya se pidió. Entonces, si yo ya tengo que decir que no candidatos, sino 2 personas electas como gobernador o como vicegobernador, no tienen aptitud para el cargo, genera un problema mucho mayor, que es que la ciudadanía ya votó. Entonces decidió hacerlo con anterioridad por vía cautelar. Y lo que ha logrado hasta el momento es que esas 2 categorías no se voten. En el caso de Tucumán, la provincia decidió no realizar ninguna elección. En el caso de San Juan, decidió elegir todos los otros cargos electivos provinciales y municipales, dejando fuera solamente la fórmula de gobernador y vicegobernador. Clarísimo, gracias Orlando. No, Y Juan Salazar, acá abajo hace una pregunta, me parece, que dice, ¿hasta dónde llega el poder de la policía de la municipalidad y el aval del intendente para tomar medidas que pertenecen al gobierno provincial? Bueno, cuando hablamos de poder de policía, si lo hacemos en un sentido amplio, poder de policía comprende toda inspección que pueda hacer el municipio respecto de normas reglamentarias dictadas a nivel local. Entonces, si uno habla de poder de policía, va desde la bromatología, controlo qué alimentos ingresan o bajo qué condiciones, compartiendo autoridades con la provincia y la nación. De hecho, SENASA es el ente por definición para supervisar el tránsito interprovincial de mercaderías, pero también tengo la ANMAT en la supervisión, pero hay una facultad de control bromatológico que es municipal. También eso me comprende el tránsito, en la medida que estoy dentro del eje municipal, porque también el tránsito lo controla autoridades policiales provinciales y eventualmente fuerzas nacionales. Entonces, uno debiera entender qué tipo de poder de policía estoy ejerciendo, porque es muy amplio el concepto. Si se refería a la policía de seguridad, entonces ahí tengo el mismo problema que planteaba Fernanda. Tengo que ver en qué provincia estoy ubicado para saber qué autoridad tiene el municipio para tener una fuerza policial. En la mayoría de la organización provincial argentina, el municipio no tiene facultades en materia de policía. Sí debo decir que muchas municipalidades, incluso en la provincia de Buenos Aires, con esa limitante importante en términos jurídicos, organizan patrullas vecinales o patrullas de control urbano. Y en algunos casos, siendo todavía más grave, les dan armas de fuego. La verdad es que si uno plantea en esas provincias que la municipalidad no puede tener control de seguridad o policía de seguridad, ¿qué ocurre si alguien utiliza un arma de fuego? Va a estar sujeto a la misma condición que cualquier ciudadano que utilice un arma de fuego. Es decir, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que lo hizo bajo alguna de las eximentes que contempla el Código Penal. Si no lo hace de esa manera, no tiene el rol de policía estricto, que es el autorizado al uso de armas de fuego, cuyas condiciones para el ejercicio de ese poder de fuego que le permite el Estado es distinto que cualquier ciudadano común. Porque en ese caso tiene un legítimo uso del uso de la fuerza bajo las condiciones también reguladas que establece la legislación nacional o provincial,
pero que no son las de un ciudadano común. En el caso de un ciudadano común le diría que si está, en el caso de una patrulla, con un arma de fuego, y es una patrulla por fuera del marco constitucional, deberá demostrar el uso de esa arma en un caso de legítima defensa, y la limitación es muy importante. No lo aconsejo para nadie que no tenga una autorización constitucional nacional o provincial a hacerlo. Perfecto. Fernanda, Ciudad de Rosario, pregunta si si puede recurrir el intendente a organizaciones internacionales ante la falta de respuesta provincial y del Estado en relación a la seguridad. Bien, a ver, las organizaciones internacionales. Pienso, Fernanda, que estás pensando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí podría hacerlo como ciudadano. ¿Por qué te digo? Porque todo el sistema de derechos humanos está fundado en la figura de la persona humana, con lo cual el peticionante o el reclamante es siempre un ser humano. Me refiero a esto, no un intendente en representación de una ciudad. Pero sí, indudablemente cualquier ciudadano que entendiera con los requisitos que fija el sistema interamericano, que es agotar las instancias internas o demostrar la inexistencia de la misma, hacerlo dentro de los 6 meses de la violación. Es decir, todos los requisitos que establece el sistema interamericano, que están en el Pacto de San José de Costa Rica, podría plantearlo. Sería tirar un poco de la cuerda, pero a ver, en esto hay que dimensionar dos acciones. La estrictamente jurídica, y yo en esto puedo dar mi opinión como abogado, y la que tiene que ver con la lectura política. Muchas de estas acciones que vos estás planteando serían hechos políticos relevantes que puedan tener una acogida favorable en la opinión pública y que uno lo puede descartar como acción política. Porque además en este caso en particular que vos estás mencionando no tiene un costo económico determinado. La denuncia ante el sistema interamericano es gratuita, con lo cual se puede hacer por correo. Con esto no aliento la temeridad en lo que uno haga, obviamente porque también se paga un costo cuando uno es desmedido o temerario en lo que plantea, pero está dentro de lo que se podría llegar eventualmente a pensar y hacer sin costos por hacerlo. Económico me refiero, ¿no? Alfredo Antonio Tojo pregunta, ¿es verdad que los municipios tuvieron que cambiar el nombre a la tasa de alumbrado, barrido y limpieza por servicios generales, ya que no se correspondía con el concepto de tasa que implica la prestación efectiva del alumbrado, la limpieza y el barrido? Depende del municipio. Es cierto que muchas provincias, muchas, en consecuencia, municipalidades, decidieron cambiar el nombre. Tucumán es una de ellas por una, San Miguel de Tucumán, por una tasa general de servicios. Porque obviamente si yo tipifico como alumbrado, barrido y limpieza, son esos servicios que debo otorgarlos. En la mayoría de los casos lo hacen. De hecho, hay algunas municipalidades que se mueven pícaramente cobrando 2 veces por el mismo servicio. Y le cuento, lo he detectado en varias municipalidades, puedo mencionar el caso concreto de la Municipalidad de Escobar, que para asegurarse la cobranza, cobran la tasa de alumbrado junto a una tasa general y después la cooperativa eléctrica o el prestador de servicio eléctrico cobra en un concepto o bajo un rubro el concepto de alumbrado público. Cuando uno pregunta si el alumbrado público que me cobran la tasa general es el mismo que me cobra el prestador de servicio de energía eléctrica en su boleta, la respuesta es que sí, y en tal caso al ciudadano que lo plantea le devuelven la plata. Esto quiere decir que hay un conjunto muy grande, diría casi todos, que pagan ambas cosas por el mismo concepto, es decir, pagan 2 veces y ni siquiera están enterados. Esta es una manera que muchas municipalidades argumentan, intentan asegurarse el cobro, porque dicen la tasa muchas veces no me la pagan y con el prestador de servicio de energía eléctrica me aseguro el cobro, pero lo que no dicen es que tienen la prudencia, la buena fe de devolverme cuando cobraron 2 veces, con lo cual diría que es un Estado que actúa de mala fe aprovechando la ignorancia del vecino para cobrarle lo que no corresponde. Y esto, si ustedes lo revisan en las tasas y en los servicios, van a encontrar con que muchas municipalidades lo hacen. Contando además con 2 cosas. Primero, que cada ciudadano afectado no va a reclamar, porque el importe individual de lo que pago de más puede no ser mucho, y Te silenciaste, Orlando, sin querer. indudablemente, imagínense que es una mala fe del Estado. Bien, ¿me escuchan? Bajito, yo te escucho bajito. ¿Me escuchan?
Sí, hay un zumbido y se escucha un poco bajo. Puede ser que te estén llamando por teléfono y eso interfiere. ¿Hola? Ahí está. Bien, me perdieron un minuto. Me decías, ¿alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta de Luis Benzal que dice, ¿en La Matanza se puede pensar en la creación de distintos municipios? Por ejemplo, Ramos, San Justo, La Ferré. Entendí eso, me parece que está contando eso. Pensar se viene pensando hace muchos años. El problema es instrumentarlo. Les debo decir que los municipios que se han dividido, la cuestión por la cual se dividieron fueron cuestiones políticas. Morón o Sarmiento, cuando se dividieron, es porque ambos intendentes eran intendentes afines al menemismo en una provincia que gobernaba Duhalde. Y Duhalde decidió que esos municipios, si se dividían, permitían que hubiera más municipalidades cercanas al dualdismo y menos al menemismo, cosa que efectivamente se ocurrió. Con Rosselló ya no sabían qué hacer. En Morón lo desplazaron de su cargo 3 veces, le hicieron juicio político, volvía, lo reponía a la corte, y en un momento dijeron, bueno, dividámosle el municipio. Y efectivamente los 2 intendentes que siguieron después, de los 3 municipios que se crearon, 2 eran dualdistas. La Matanza tiene el grave tema de que es el receptor de más de 1 millón de votos que definen en gran medida la elección nacional, con lo cual no está la voluntad del justicialismo o de cualquiera de sus vertientes o variables la división de ese territorio. Lo que permitiría es fraccionar su importancia, y no me cabe en duda de que al menos 2 o 3 localidades que se me ocurren de ese municipio pasarían de manos a la oposición al justicialismo. Es decir, si uno piensa en el votante de Ramos Mejía, posiblemente esté más identificado con un voto favorable a la oposición que al partido gobernante en el municipio. Y eso obviamente desalienta esa potencialidad de cambio. No cabe duda de que la organización municipal bonaerense tiene mucho que mejorar, y entre ellos está acotar el tamaño de los municipios. Es decir, no, es muy difícil gobernar municipios que son provincias con la estructura de un municipio. Y La Matanza es casi 2/3 partes de la capital federal, con un producto bruto que es el propio de un país africano, es 10 veces o 12 veces menos que el de la capital federal, y la única razón para justificar que un vecino, el que está del lado de la General Paz y el del otro lado de la General Paz, tenga un trato tan distinto, es una división territorial en un mapa. Y la verdad que es muy difícil incluso de explicar en el sentido común. Perfecto, gracias. Por ahora no hay ninguna otra pregunta. Bueno, quedo. Bueno, gracias Orlando. Quería agradecerte y avisarles que la próxima clase es la próxima charla el miércoles que viene, con Pérez Burbón hablando más orientado al Consejo Deliberante. Así que te agradezco otra vez. Bueno, muchas gracias a todos y a quienes han participado, tomando su tiempo para estar. Les pido disculpas por las dificultades técnicas, me son ajenas y realmente me molestan soberanamente. Pero bueno, les agradezco a todos y gracias Alejandra por la invitación, por ser tan amable conmigo y por hacer el aguante en esta hermosa jornada que hemos tenido. Gracias Orlando, estamos muy contentos con el inicio de este curso y no quería cerrar sin saludar a Mónica Bing, que nos acompaña desde la Fundación Konrad Adenauer siempre en nuestros cursos. La Fundación, ustedes saben, apoya todas las actividades de la Escuela de Dirigentes, o su mayor parte, y Mónica está siempre presente participando de las charlas. Así que gracias Mónica. Y gracias a todos ustedes, nos vemos la semana que viene, y los que quieran hacer preguntas electorales, el lunes Cristina Girotti a las 18:30 les contesta lo que necesiten. Gracias a todos, gracias Orlando, nos vemos. Lunes Muchas 22. gracias.